Bueno, pues muchas gracias por tenerme y gracias por invitarme. Y pues casi que no sabría por dónde empezar. Pero, hombre, para que os hagáis una idea de dónde vengo yo o cuál es mi trasfondo, no sé, en mi familia nunca hemos hablado de estos temas de, bueno, que si Dios existe o no existe. Sí que es verdad que siempre me ha interesado un poco la filosofía, la metafísica, el decir, oye, ¿por qué estoy aquí, no? ¿Por qué existe todo en lugar de no existir? Que para mí era una pregunta que siempre me he hecho, que parece que hay mucha gente que le da igual, que simplemente vive, ¿no? Y el día a día. Pero yo decía, oye, cómo he llegado aquí? ¿Cómo estoy aquí consciente? Estoy metido en un cuerpo, pienso, siento, tengo experiencia. Y bueno, pues siempre me ha interesado ese tema, pero realmente nunca llegaba a ahondar del todo. Y no sé por qué un día me encontré una Biblia católica en mi casa, que tampoco sé por qué la tenía ahí. Y bueno, por esa época me estaba empezando a aficionar a leer y dije, bueno, tengo aquí el mayor bestseller de la historia, pues sí, si ha sido tan leído será por algo. Y dije, bueno, pues me lo voy a leer. Y empecé pues por el principio, por el Génesis. Me abrí la Biblia y empecé a leerla. Y es verdad que yo creo que desde que abrí una Biblia por primera vez, esa Biblia, quizás hayan pasado unos 3 años, puede que incluso un poco más. Y realmente nunca llegaba a pasar de Génesis, porque era empezar a leer y decía, uff, no, esto es un rollo. O sea, realmente para mí no la entendía. Era como leer, sobre todo cuando empezaba a hablar de la genealogía. Que si Adán tuvo a Caín y Abel, que si no sé qué, no sé cuánto, y yo diciendo, pero a mí qué me importa esto, ¿no? Yo quería ir a lo interesante, simplemente era como que no le veía el significado, entonces al final la acababa abandonando, lo pasaban 6 meses y decía, venga, la retomo otra vez. Y llegó un punto que empecé a ir a una psicóloga porque empecé a estar bastante mal. Vamos, yo os podría decir casi que no recuerdo una época en mi vida en la que haya sido realmente feliz o en la que haya estado realmente en paz con mi vida. O sea, puede haber tenido a lo mejor una época de unos cuantos meses en los que quizás haya estado más o menos distraído con el mundo lo suficiente como para olvidarme de mi propia existencia y decir que estaba feliz, entre comillas. Pero realmente yo recuerdo desde que soy pequeño nunca he estado feliz, ni tranquilo, ni contento. Realmente yo pensaba que la felicidad era algo que tenía la gente así, algo como, bueno, si tienes suerte te llega. Pero era que sencillamente no era capaz y tampoco me comía mucho la cabeza. Y por esa época pues ya empecé a estar un poco peor. Ya hasta el punto casi que estaba un poco impidiéndome hacer a lo mejor una vida que llamaríamos normal. Entonces mi madre es psicóloga y conoce a más psicólogas y me dijo, bueno, pues ven aquí con esta compañera mía y trata lo que sea. Y le comenté algo así, oye, pues fíjate lo que me pasa, esto a lo mejor hace, qué sé yo, 2 años y pico, 3 años. Le dije que me estaba empezando a leer la Biblia y por aquella época me pasaba algo como que cada vez que escuchaba algo sobre Jesucristo, o una peli, una historia de alguna del Nuevo Testamento, lo que fuera, notaba como que algo se removía dentro de mí, como una emoción, casi que me daban ganas de llorar. Y le comenté eso, como diciendo, fíjate lo que me pasa, ¿no? No entiendo muy bien por qué. Y como que él se lo quitó de encima diciendo, bueno, yo me leí la Biblia también porque mi madre era muy creyente y como para demostrarle que es mentira me la leí y le dije, pues yo me la he leído y no creo. Y me lo quitó de encima. Me dijo algo así como, bueno, sí, como Jesús tiene una parte muy humana, es normal que te emocione. Y me sentí aquí como triste, como decir, joder, o sea, me la haces pachar así tan rápido, algo que realmente quería hablar del tema. Y bueno, al final nunca llegué a empezar la Biblia del todo. Siempre empezaba otra vez, venga, voy a empezar desde el principio. No pasaba del capítulo 20 del Génesis o así. Y ya empecé a ir a otra psicóloga aquí en Sevilla, que me la recomendó aquella que era de Cáceres, porque bueno, no lo he dicho, pero soy de Cáceres. Y es curioso, por casualidad, que no creo que fuese casualidad, pero esta mujer se había leído la Biblia entera en hebreo. Y yo creo que era judía, nunca me lo llegaba a decir, pero no sé, decía que había estado varias veces en Israel y tal, y el hecho de que tuviera una Biblia en hebreo, se la hubiera leído en hebreo, pues posiblemente, ¿no? Entonces con ella podía hablar mucho del tema y a lo mejor ya me motivó a empezar a leerla más, a decir, bueno, venga, pues no sé, voy a terminar el libro del Génesis, luego pues empiezo con el del Éxodo y es verdad que en ese momento, cuando empecé a descubrir que realmente la Biblia no es simplemente un libro país de la iglesia que yo que sé de dónde ha salido, sino que empecé a entender que no, que son manuscritos históricos, que esto cuenta una historia y que en ningún momento la Biblia dice ser
una historieta, un mito, ¿no? Sino que dice, oye, esto pasó en este sitio, en esta época, con este rey, y estos son los sucesos que ocurrieron. Y empecé a leer sobre todo las historias del Éxodo con Moisés, y me empezaron a atrapar mucho porque, no sé, era como que me encantaba esas historias. Yo veía, sobre todo el hecho de la relación que tenía Moisés con Dios, que era algo así como tan cercano, tan personal, ¿no? El hecho de que le permitiese incluso verle la espalda, por lo menos, ¿no? Pero como que era alguien especial, ¿no? Y tenía ese trato con él. Y las cosas, ¿no? Como que por el día era una nube, o sea, sí, por el día era una columna de nube, por la noche un pilar de fuego, como las cosas que hacía, y decía, pensaba, ojalá esto fuera verdad, ¿no? Como me hubiera gustado, si esto fuera verdad, ojalá haber estado allí. Y, y es cierto que empecé, bueno, pues venga, ahora voy con el Levítico, que se me costó un poco, pero bueno, lo terminé también. Venga, ahora con números, ahora con el Deuteronomio, ahora con Josué, ahora con jueces, venga, y poco a poco, y lo iba comentando con aquella psicóloga. Y bueno, como ella también entendía el tema, pues podíamos conversar algo, siempre desde el punto de vista como que no nos llegamos a meter si esto era verdad o no, simplemente como algo intelectual, digamos. El caso es que me empecé a apasionar por el tema y decir, como un deseo de ojalá fuera verdad, pero como que algo dentro de mí decía, demasiado bueno para ser verdad, ¿no? Como, bueno, sí, muy, muy espectacular y tal, pero al final es un mito, ¿no? Una historia más. Aunque sí que es verdad que algo que tiene la Biblia, que no tienen otros libros que dicen ser la palabra de Dios o dioses, que yo creo que la lees y sí que hay algo diferente, no sé, tiene algo y yo creo que sé que la Biblia es la palabra de Dios porque me la he leído y no hay otra palabra igual, o sea, en ningún sitio, desde luego, o sea, tú lees algo de la Biblia y sabes que tiene algo, cualquier pasaje. Y curioso, pues no quería llegar al Nuevo Testamento, pues no quería hacerme spoiler. Entonces yo pensaba, bueno, primero me termino el Antiguo y luego ya llego al Nuevo. Pero ya empezaba a tener como ganas de empezar el Nuevo Testamento y ya se me estaba atascando un poco el Antiguo y decía, bueno, entonces empecé a ver, me salían vídeos a lo mejor en YouTube sobre, no sé, explicándome algo sobre quién es Jesús, qué vino a hacer. Yo había escuchado 1000 veces la historia de que Jesús y murió crucificado y que Judas lo traicionó y alguna que otra cosa más. Pero siempre pensaba, bueno, este fue un hombre que vino a la tierra, un buen maestro, como dicen muchos, y lo mataron porque decía cosas un poco polémicas. Pero realmente el entender que él escogió los clavos, ¿no? Como dice un autor, Max Ducado puede ser, ¿no? Y el decir que Jesús vino voluntariamente, que no es simplemente una persona, sino que es literalmente Dios, que bajó a la tierra a morir por todos nosotros, incluido yo. Es decir, ostras. Y no solo eso, sino empezar a investigar, oye, y que esto no es simplemente renunciar a las pruebas, no, sino que no creemos a pesar de las pruebas, creemos porque hay pruebas. Porque tenemos el Nuevo Testamento, tenemos el suceso histórico mejor registrado de la historia. Tenemos montañas y montañas de manuscritos sobre qué ocurrió en Jerusalén hace 2000 años. Y realmente el descubrir eso fue como, ostras, no, no me lo esperaba. Para mí era algo como, no sé, hay gente que cree en esto como quien cree en Mahoma, como quien cree en yo qué sé. Y cuando me empecé a dar cuenta de eso, ahora os voy a contar un poco cómo era mi vida por aquel entonces. Y esto estoy hablando a lo mejor ya del verano del año pasado, de cuando terminó el verano. Yo estuve quizás en una de las peores épocas que he estado en mi vida. Ya he dicho que nunca he sentido que estuviera feliz o tranquilo. Pero posiblemente verano del año pasado, de 2023, y los meses siguientes hasta diciembre, posiblemente haya sido bueno, posiblemente no, o ha sido la peor época que he estado en mi vida. Ya tenía una ansiedad, unos niveles de intranquilidad que llegaban al punto de que no podía ni dormir. O sea, me intentaba ir a dormir, empezaba a tener pensamientos, la cabeza me daba vuelta, empezaba a preocuparme por un montón de cosas, a lo mejor eran tonterías, pero no sé, estaba preocupado por todo, hasta el punto que no podía ni dormir, a lo mejor se me olvidaba y me empezaba a quedar dormido y luego me despertaba con una bocanada de aire, con el corazón taquicárdico y decía, ¿qué me pasa? Y realmente tengo un diario, ayer estuvimos en la playa y comenté algunas cosas que tenía, que escribía por esa época, pero un resumen de todas las entradas del diario de esa época era, son las 2:30 de la mañana, no puedo dormir, son las 5:30 de la mañana, me he despertado, no puedo dormir, no sé qué me pasa, esto es un infierno, esto es un sinvivir, quiero que se acabe, no sé qué hacer, me siento abandonado. Incluso es curioso porque en alguna de las entradas ya empezaba
O sea, algo que se me había olvidado a día de hoy es que por esa época sí creía en Dios. En una de ellas decía algo así como que me había visto la peli esta, La Pasión de Cristo, y que me había impactado mucho la escena cuando estaba Jesús en el templo y los miembros del Sanedrín empezaban a pegarle, a escupirle, a insultarle. Y como que me sentí culpable, o eso ponía en el diario, en el fondo porque sabía que si yo hubiera estado ahí, hubiera hecho lo mismo. Es decir, que si yo hubiera sido el soldado romano en esa época, yo le hubiera pinchado con la lanza y le hubiera pegado latigazo y hubiera todas esas cosas que hicieron los fariseos y los romanos, yo las hubiera hecho y sé perfectamente que las hubiera hecho porque sé quién soy. Y si yo hubiera sido un soldado, pues probablemente me hubiera reído, le hubiera pegado y hubiera hecho todas esas cosas y me lo hubiera pasado bastante bien en el momento, sin darme cuenta de qué es lo que estaba haciendo. Entonces, en el fondo, el ver, no que quién era Jesús y qué hicimos con él, como humanidad, como raza, fue algo que me tocó mucho. Y es curioso que ver mi diario, ¿no?, en octubre del año pasado y decir, joder, ahí ya admitía que Jesús era Dios y que había venido a la tierra y efectivamente existió. Sin embargo, mi vida por aquel entonces no se parecía nada a la vida de un cristiano. De hecho, ¿qué os puedo decir? A lo mejor desde que tengo 14 años he estado bebiendo alcohol, emborrachándome pues quizás todos los fines de semana con mis amigos. Empecé a fumar tabaco también con esa época, con 15. Luego empecé con la marihuana también. En fin, mi grupo de amigos no es que fueran, yo los quiero mucho, pero no es que fueran las mejores influencias del mundo. Y lo típico que se suele decir, ¿no?, que una cosa lleva a la otra y al final pues empezamos ya con drogas más fuertes y ya se convirtió un poco en mi vida era esperar a ver cuándo iba a ser la próxima fiesta, el próximo evento de música techno, que lo que nos gustaba, bueno, y lo que ahora mismo digamos es lo que ha dado, lo que está de moda en mi grupo de amigos es la música techno y tal. Y por esa época pues yo pues decía, venga, pues a mí también me gusta. Realmente nunca me llegó a gustar, pero dije, bueno, es lo que hay. Y pues decía, venga, a ver cuál es el próximo evento, cuándo es la próxima fiesta, el próximo, yo qué sé, festival de lo que sea. Y a ver, para coger una botella de alcohol, bebérmela entera y pillar, yo qué sé, medio gramo de cocaína o de lo que fuera. Y hasta la próxima. Y a ver si consigo ligar con cualquiera que me encuentre por delante, pues mira, ya tengo hecha la noche. Y eso era mi vida, principalmente. Luego el resto de la semana pues iba a trabajar, a estudiar y a hacer mi vida normal y corriente. Y a mis padres pues le ponía la carita de niño bueno de siempre. Y en parte lo que más me duele es que ellos nunca llegaron a saber nada de esto, ni lo saben a día de hoy. Hombre, alguna vez me han pillado borracho llegando a casa y... o sea, que digamos que algo así tontos no son. Pero bueno, ya llega un punto de digamos, ya pasarme de la raya, en el sentido de que ya no era simplemente algo ocasional. Tampoco nunca llega a estar enganchado a las drogas o al alcohol, pero ya era como... No sé, es que no me lo paso bien con ninguna otra cosa. Realmente era como una forma de evadirme de la realidad. ¿Por qué? Porque la realidad es, estoy aquí en este mundo, nada tiene sentido, no soy feliz y lo único que puedo hacer es darme al hedonismo y destruirme a mí mismo, en parte. Y distraerme mientras tanto y que pase lo antes posible y ya está. Y bueno, pues la consecuencia de eso es que en verano del año pasado era un completo miserable y un desgraciado. O sea, yo no lo entendía por aquel entonces, pero las acciones tienen consecuencias y mentalmente yo estaba fatal. Me notaba como desconectado de la realidad, como que nada era real. Era como que estaba en un sueño perpetuo. Y eso me generaba muchísima ansiedad. En psicología lo llaman desrealización, así es como, como yo lo llamaba. O por lo menos al leer los síntomas decía, bueno, pues esto será lo que me pasa y es lo que hay. Intentaba a lo mejor, decía, venga, voy a dejar de beber. O dejaba de tomar, de fumar marihuana o tal. Y lo conseguía, a lo mejor estaba meses sin beber y meses sin fumar y seguía igual, realmente. No llegaba a ver un cambio. El caso es que cuando volvía otra vez, pues estaba peor todavía. Y ya llegó un punto que la verdad es que no sabía qué hacer. Estaba totalmente desesperado. Totalmente desesperado. Y estaba yendo a la psicóloga esperando que me pudiera ayudar un poco. Pero es decir, no sé, me siento abandonado. En alguna de las entradas del diario lo decía, ¿no? Me siento abandonado, como totalmente desesperado, no sé qué hacer. Es curioso que creía en Dios, pero como que decía, bueno,
No sé, no se me ocurría a lo mejor decirle algo. En algunas de ellas decía, pues mira, hoy le pedí a Dios que me deje dormir tranquilo y ha funcionado. A lo mejor, y luego pasaba una semana y como que durante esa semana conseguía dormir, pero una semana ya después decía, "Oh, son las 4:30 de la mañana y yo tampoco puedo dormir", o sea que volvía otra vez a caer y no entendía por qué. Como, ¿por qué Dios, que es como mi mayordomo celestial, no lo decía, pero así es como la actitud que tenía yo con él, es decir, bueno, es como alguien que está en el cielo y yo le pido algo y me lo da, y ya está. ¿Y por qué yo le pido estas cosas y no me las da? Y es como que todavía no había caído que Dios exige de mí algo a cambio. Y no es simplemente una horita todos los días leyendo la Biblia o ir a la iglesia, que por esa época no iba a la iglesia, pero bueno, el caso es que lo que me exige es renunciar a mí mismo, es morir, digamos, renunciar a mi vida, cargar con mi cruz y seguirle, que no es poca cosa realmente, pero bueno, el caso es que yo leía esas cosas, pero tampoco por un oído me entraban y por otro me salían. Yo iba a ver qué puedo sacar de aquí, ¿no? Me siento mal, pues me leo un salmo, o me leo la vida de Job y a ver si puedo sacar aquí alguna lección espiritual o cualquier enseñanza filosófica que me pueda ayudar en el momento. Pero nunca llega a pensar, oye, debo cambiar mi vida. Y va en serio. Y bueno, la cosa empezó a ir a peor. Me acuerdo, por ejemplo, que conduciendo me daban ataques de pánico, como que me empezaba a marear y pensaba que me iba a morir. O sea, pensaba que iba a perder el conocimiento, me iba a estrellar y que ahí se iba a acabar todo. Y no he tenido más miedo en mi vida. Yo recuerdo cuando tenía que venir aquí a Sevilla desde Cáceres, son viajes de 2 horas y media más o menos. O sea, estar en el coche y yo ya sabía que me iba a pasar, pero iba como diciendo, venga, confío en mí mismo, ¿no? Realmente, pues la verdad es que no, pero me intentaba hacer creer que sí. Y decía, venga, no me va a pasar nada. Pasaban 10 minutos, entraba en la autovía y estaba completamente muerto de miedo y se miraba los coches, todo lo veía como dando vueltas y diciendo, madre mía, ¿qué me está pasando? Paraba en una gasolinera, me compraba una botella de agua, se me pasaba un poco, pero volvía a coger el coche y decía, yo como voy a llegar a Sevilla, me quedan 2 horas. Y no ha pasado ni 15 minutos y me quedan 2 horas y cuarto, más o menos. Decía, no llego. Decía, bueno, pues no me queda otra, lo intento. Y lo intenté y pasaban los minutos y cada minuto era como una hora entera. Y a lo mejor adelantaba un camión y pensaba que ahora va a ser el momento, voy a perder el conocimiento, me voy a chocar. O sea, no os podéis imaginar el nivel de miedo que puede tener una persona que piensa que se va a morir y no sabe lo que hay después. Porque nosotros muchas veces, bueno, los cristianos sabemos que después de la muerte no se acaba todo. Yo creo que todos creemos que vamos a ir a un sitio bueno y no vamos a ir al malo. Entonces, en eso la verdad es que nos hace estar tranquilos, pero para una persona que no sabe eso, la muerte es terrorífica, pero absolutamente terrorífica. Y cuando te ves a esto de morir y la ves aquí, y yo os digo que la estaba viendo, pero como si fuera a ser inminente. Y no he pasado más miedo en mi vida, es yo creo la peor sensación que he tenido nunca. Y ya la desesperación de llegar a tal punto de decir, no voy a llegar, no puedo aguantar así, miraba el reloj, no pasaba el tiempo, hasta que decidí mirar arriba y dije, Dios, vamos a hacer un trato. Yo te prometo que voy a cambiar, te prometo que voy a dejar de beber, voy a dejar de drogarme, voy a dejar de salir de fiesta, voy a dejar de consumir pornografía y voy a dejar de jugar a videojuegos. Pero por favor, déjame llegar a Sevilla. Y funcionó. La verdad, o sea, como que me sorprendía incluso que Dios me estuviese haciendo caso. Y pasaron 5 minutos desde que dije eso y como el nivel de ansiedad y de miedo bajó y la última horita hasta Sevilla, tranquilamente, perfectamente, escuchando música, cantando, y dije, bueno, ya está, lo he conseguido, ¿no? Eso sí, llegué a Sevilla cansado. El caso es que pasaron unas 2 semanas y se me olvidó el pacto que hice con Dios y volví otra vez a hacerlo todo lo que había dicho que no iba a hacer, pues otra vez a empezar. De vez en cuando me acordaba y decía, ostras, el pacto. Y como que intentaba otra vez, decía, bueno, ponía en mi diario, me he acordado del pacto, entonces voy a intentar ser mejor persona, tal. Y como que lo intentaba, pero pasaban 2 semanas y volví a hacer algo peor todavía. O sea que no me estaba funcionando. Y el caso es que yo, si me hubieras preguntado, te hubiera dicho que yo que sí, que era buena persona. Comparado con Hitler, pues sí, era bastante buena persona, pero en el fondo yo creo que es algo que
todos debemos reconocer que soy un completo miserable. Soy un criminal. Y lo digo en serio. No he matado a nadie, pero porque no se me ha dado la oportunidad. Pero ¿cuántas veces he deseado matar a alguien? Muchas veces. Y lo hubiera hecho si hubiera tenido la oportunidad y supiera que nadie me iba a pillar. Desde luego. Muchas veces vemos crímenes en las noticias y decimos, "Uf, qué barbaridad, ¿no? Qué malos son los de fuera", pero yo soy ese. A lo mejor no lo soy porque no he llegado a hacerlo, pero mi corazón apunta en esa dirección. Y soy una persona súper narcisista y soberbia y arrogante. O sea, no miraba a la gente por encima del hombro, pero por dentro sí. Era como, bueno, no sé. Me consideraba superior a los demás, como que soy perfecto, no tengo nada de lo que cambiar ni de lo que arrepentirme. Sin embargo, era un completo desgraciado y un miserable y triste, con ansiedad. O sea, bueno, si tan perfecto era, ¿por qué no me cambiaba a mí mismo, no? O me hacía estar mejor, sencillamente porque no podía. Y no fue hasta ya el darme cuenta de decir, no puedo seguir así. Y ya al leer yo creo, unos versículos que se me quedaron grabados, que eran Mateo 7, 21, 22 y 23, que muchos lo conoceréis. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino aquel que cumple la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre y en tu nombre arrojamos demonios y en tu nombre hicimos muchas obras prodigiosas. Y yo les contestaré, nunca os conocí, apartaos de mí, obradores de maldad. Y yo dije, macho, ¿este es Jesús? Porque a mí el Jesús que me había pintado la sociedad era como un Jesús así con la cara, como, uy, ¿cómo te va a hacer algo malo, no? ¿Cómo te va a decir, apártate de mí? Y cuando empecé a leer el Evangelio de Mateo dije, wow, estoy en peligro. y yo pensaba, no sé, que Dios era como alguien que le podías hacer lo que tú quieras, pero que siempre te va a perdonar. Entonces yo puedo vivir como quiera, pero siempre lo tengo ahí. Y cuando leí eso dije, ostras, sí, pues tengo que cambiar muchas cosas. Y yo diría que el cambio más fuerte, o yo lo que considero el día que fui salvo, fue, porque es curioso, ¿no? Yo ya reconocía que Jesús era el Mesías, el Hijo de Dios, era Dios, había venido a la tierra, había muerto por mis pecados y había resucitado al tercer día. Lo sabía todo. La teoría, check. La teología, perfecta. Sin embargo, la práctica, ¿qué era? Que seguía viviendo en toda mi miseria y toda mi inmundicia, diariamente. Y me daba igual. Y de hecho me encantaba. O sea, estaba perfectamente contento de seguir así, a pesar de estar completamente mal mentalmente. Ya el 11 de enero de este año, de 2024, lo considero el día que fui salvo por una sola razón y es porque decidí dar un paso, de decir, esto no es simplemente de palabra. O sea, aquí no vale decir, sí, creo en Jesús o soy cristiano, sino que debes hacer algo al respecto. Reconocemos que Jesús es el Hijo de Dios, es el Mesías, ya ha venido a la tierra y ha muerto por nuestros pecados y tenemos una teología de 10. Pero si reconocemos eso, automáticamente se levanta una pregunta y es, ¿qué vas a hacer tú al respecto? Porque los que están allí y dicen que Jesús fue un buen maestro y todo lo que tú quieras, pero yo lo de los milagros no me lo creo. O cómo va a resucitar de los muertos, ¿vale? Lo entiendo, pero por lo menos son consistentes con su punto de vista. Pero los que nosotros que decimos que sí, que lo es, pero vivimos igual o peor que los que dicen que no, yo creo que tenemos un problema, ¿no? Y es el problema que tenía yo este año. Y al final lo que hice yo ese día fue, con una chica que estaba quedando, dije, esto se tiene que acabar. Y quedé con ella y le dije, mira, que se ha acabado. Así de golpe, tampoco le di ninguna explicación y la verdad es que la pobre muchacha se me quedó mirando como diciendo, ¿por qué? Porque todo estaba bien, perfectamente, y yo ese día le dije, se acabó. De golpe. Es más, lo pasé yo peor y me acuerdo estar llorando yo más que ella porque de ver la cara de decepción que me rompió el corazón a mí, el ver cómo se le rompía el corazón a ella, por decir, las consecuencias de mis actos, básicamente. He estado haciendo el tonto con toda mi vida y las consecuencias de estar haciendo el tonto toda tu vida es que alguna gente se hace daño. A veces yo mismo, a veces los demás. En este caso fue esta chica que os digo y la verdad es que
Me sentí fatal, pero fatal, porque no se lo merecía, pero en ese momento no podía hacer otra cosa. Pero bueno, desde ese día cambió mi vida. O sea, no sé, bueno, sí lo sé lo que pasó, y es que lo que antes amaba, ahora lo odio, y lo que antes odiaba, ahora me encanta. Y ahora pienso en salir de fiesta, en beber alcohol, en drogarme y en hacer todas las cosas que hacía antes, y no quiero saber nada al respecto, nada. O sea, me decía Pablo, el mundo está crucificado para mí. El mundo está crucificado para mí. No es más que un sistema corrupto. Y no hablo del mundo, pues normalmente en la Biblia cuando se habla del mundo, pues el mundo como el cosmos, el universo, el mundo de las personas del mundo, o el mundo que es aquella cultura que es totalmente contraria a Dios. Eso es el mundo al que se refiere Pablo, del que me refiero yo cuando digo que no quiero saber nada al respecto, porque ya lo he probado, y he probado todo lo que tiene, y no me ha aportado más que miseria y destrucción y maldad. Pero es lo que le gustaba a mi corazón. Y tristemente es lo que le sigue gustando, porque la naturaleza antigua siempre se queda con nosotros. Es verdad que, bueno, llevo poco tiempo creyendo, desde aquel 11 de enero, pues, que 5 meses y medio, poco más. Así que yo creo que Dios de momento me está protegiendo bastante y en ningún momento tengo intenciones de volver a lo de antes, pero sé que en un futuro vendrán las tentaciones. Pero el caso es que lo que yo he notado, toda la ansiedad, toda la tristeza, toda la desesperación, todas las sensaciones de estoy abandonado, están completamente fuera. Y eso ocurrió posiblemente ese día o a lo largo de esa semana de cuando hice eso, cuando dejé con esta chica, y de repente estaba feliz o tranquilo. El hecho de poder estar esperando un semáforo en rojo y sí, simplemente estar y estar bien y estar tranquilo. O estar en mi casa, estar yo solo, estar con mis amigos, estar con quien sea, pero decir, estoy bien. No sé, nunca había sabido lo que era estar bien, estar en paz, estar tranquilo y estar acompañado y no sentirme abandonado. Y para mí eso confirma todas las pruebas que para mí son suficientes. Lo que he hablado antes del Nuevo Testamento, las pruebas históricas, las arqueológicas, las filosóficas, es decir, ¿por qué estamos aquí? Yo sé que Dios existía y reconocía, porque tenía pruebas suficientes, pero cuando yo viví la mano de Dios en mi vida directamente, cómo me cambió totalmente, lo que dice en Juan 3, ¿no? Cuando hablaba Jesús con Nicodemo, el volver a nacer. Yo sé lo que es volver a nacer porque es que no soy el mismo y no puedo negarlo. Y me ven mis amigos y me dicen, tío, con lo que has sido, ¿qué te pasa, no? Incluso estaban preocupados por mí porque, como yo no sé, te pasa algo, ¿no? Me decían, estás mal, ¿no? Estoy bien, es lo que me pasa. Y, y no sé, ha sido un cambio brutal. O sea, ahora mismo todavía sigo procesándolo porque no han pasado ni 6 meses, pero mi vida ha dado un giro de 180 grados. Y lo he dejado todo atrás. Y bueno, lo primero fue esta chica, pero luego vinieron más cosas que tuve que dejar. Un negocio un poco ilegal, no era ilegal, pero bueno, con un amigo mío queríamos vender un complemento alimenticio antirresaca. Funciona muy bien. O sea, te tomabas unas pastillas antes de beber, te bebías media botella de whisky y al día siguiente otras dos. Y al día siguiente podías volver a tomarte otra botella de whisky si querías porque estabas perfectamente. y, y claro, uno de los ingredientes no era del todo legal, o no estaba permitido en la Unión Europea, lo queríamos importar desde China. Bueno, el caso es que un día el Espíritu Santo me dijo, oye, esto que estás haciendo no está muy bien. Y dije, ostras, es verdad. Y tiré todos los botes que tenía de prueba, los tiré a la basura, llamé a mis abogados, los despedí, llamé a los contables, los despedí, me di de baja de autónomo, llamé a mi amigo y le dije, oye, que me he cargado todo. Te dije, te devuelvo el dinero que me has dejado, si quieres la marca, te la cedo, los derechos, te doy todo. Y decía, tío, ¿qué te pasa? Pero que está últimamente muy raro, pero ¿qué te está pasando? Que no sé qué. Me llega a decir, eres como un Pokémon tipo siniestro o algo así. y, bueno, ahora lo pienso y me río, pero en aquel momento estaba pasando fatal porque no me atrevía a decirle, oye, que he conocido a Dios y me ha cambiado la vida. Pero decía, ¿cómo le voy a decir esto a mi amigo? Me va a pensar, literalmente pensaba que iba a decir, tío, se te ha ido la pinza, te has vuelto loco.
Incluso yo pensaba, ¿me estoy volviendo loco? No, me estoy volviendo cuerdo. Y, y nada, una detrás de otra. Me acuerdo cuando Jesús entraba en el templo y empezaba a tirar mesas para arriba, venga, está fuera y está fuera. Pues durante ese mes y pico, cada 2 semanas o así, venía Jesús, me cogía una mesa y la tiraba fuera del templo hasta que quedó totalmente vacío. Quizás no del todo, pero sigue trabajando en ello. Y bueno, echo mi vista atrás y miro lo que hice aquel día. Y probablemente haya sido, bueno, probablemente no, es la mejor decisión que he tomado en mi vida. Lo he pasado bastante mal, porque es verdad que ahora lo cuento así un poco con risas, pero hasta que he llegado ahora lo he pasado, o sea, se pasa mal. Tenía mucho miedo, decir, no sé, mis padres se pensaban, o mi abuela se pensaba, a lo mejor mi abuela se murió hace poco y fui con mi madre a a llevarle un evangelio y a hablarle de Jesús, ¿no? Porque decíamos que se va a morir. Le dijo así a mi madre, como, ¿quién te ha dado ese libro? O ten mucho cuidado, no sé qué, no sé cuánto. Y es curioso porque ella incluso tenía ahí como 2 pósters de Jesucristo colgados en su habitación, o sea que dije, bueno, el trabajo que iba a hacer ya lo ha hecho alguien, o ella misma, ¿no? Yo creo que, vamos, yo confío que mi abuela está en el cielo, seguro. El caso es que como esa desconfianza de decir, a ver si te vas a meter en una secta, mi padre durante esa época me ponía documentales de sectas que habían utilizado el nombre de Jesús para hacer atrocidades, ¿no? Y yo como, papá, ¿qué me estás queriendo decir con esto? Y cuando me le preguntaba, pues había quedado dormido. El caso es que me la ponía para que me la viese yo. Yo como, bueno, vale. Y, y ese rechazo un poco que hay, pues hombre, se pasa mal. Y de mis amigos, es verdad que no he hablado con todos, pero de uno en uno a lo mejor me han ido viniendo y se lo he explicado. Pues mira, esto es lo que me ha pasado. Y esto es lo que creo que es la realidad. Que no solo es una decisión que he tomado yo, sino que también te afecta a ti. Es decir, esta es la realidad del mundo. Este es el mundo en el que vivimos, te guste o no. Lo aceptes o no, te lo creas o no. Y bueno, todavía no he hablado con todos ellos y me da un poco de miedo, la verdad, y de vergüenza el rechazo y lo que puedan pensar, pero es decir también que conforme pasan los días cada vez me da más igual. Vamos, el hecho de estar aquí subido y contar esto y que me estén grabando y tal, pues hombre, a lo mejor hace 5 meses no lo hubiera hecho, ahora la verdad es que me da un poco igual. Porque, bueno, ¿qué me queda? O sea, si no cuento lo que me ha pasado, tenemos un deber un poco cada uno de contar nuestro testimonio y decir, oye, todo el mundo ahí fuera rechaza esto, completamente. Muy poquitos los que lo creen. Y de los que lo creen, de palabra, ¿cuántos los creen de obra? Y yo creo que es responsabilidad nuestra es decir, oye, que sí, que es verdad. Y mira lo que me ha pasado a mí. Y no porque lo diga al otro, sino porque yo lo he visto. Y yo, lo que no ha hecho 2 psicólogas en 3 años, lo ha hecho Dios en una semana. O sea, ahora mismo soy la persona más feliz. O sea, he conocido lo que es ser feliz, lo que es ser alegre y lo que es tener paz. No sabía lo que era eso, nunca lo había sabido en mi vida. Podía haber estado, yo que sé, un día muy contento por algo, pero estar un mes y otro y otro, y como que estoy esperando otra vez, vale, seguramente el mes que viene vuelva a estar deprimido, yo que sé, o ya me vendrán los palos, pero como que mi actitud es, no me puedo creer que esté bien. Sencillamente lo estoy. Y, y para mí eso no tiene explicación. O sea, no tiene explicación más allá de que es una obra supernatural. Es un milagro, literalmente. Yo no me explico eh, si esto me lo estoy imaginando, cómo es posible que lo que antes amaba ahora lo odio y lo que antes odiaba ahora lo amo. Y cómo estaba antes y cómo estoy ahora. No hay otra explicación para mí. Y ese es mi testimonio, básicamente. Así que, bueno, muchas gracias por escucharme.